Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Salgado Gastelu, soy estudiante de la Facultad de Enfermería Mochis y les voy a hablar sobre los signos vitales en adultos mayores. Signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que nos darán las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativamente. Los signos vitales están conformados por la presión arterial, la respiración, el pulso y la temperatura. La presión arterial, las cifras normales en un adulto mayor sano son sobre 90 sobre 60 milímetros de mercurio hasta 120-80 milímetros de mercurio. La respiración normal en un adulto mayor son de 12 a 18 respiraciones por minuto. El pulso puede ser de 60 hasta 100 latidos por minuto. La temperatura normal es de 36.5 grados a 37.3 grados. Presión arterial. La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Está siendo su presión arterial. Frecuencia cardíaca. Son las acciones que llevan efectos para percibir de los latidos del corazón, así como el ritmo, la amplitud y la tensión. Temperatura. Son las acciones realizadas para medir la temperatura del organismo humano. Esta adopta el nombre según la cavidad o zona donde se toma. Frecuencia respiratoria. Son las acciones que se efectúan para conocer la frecuencia, ritmo y amplitud de respiraciones de un paciente o de alguna persona. Equipo para tomar signos vitales. Termómetro, estetoscopio o fonendoscopio, baumanómetro o tensiómetro, reloj con segundero, hoja de signos vitales, lápiz y bolígrafo de color rojo, azul, verde y negro. A continuación les voy a hablar sobre el procedimiento para la toma de temperatura. El primer paso que debemos tener en cuenta es el lavado de manos. Debemos lavarnos las manos según la OMS. Paso 2. Vamos a explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar y brindarle toda la información acerca de este. Paso 3. Vamos a colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda, tomando en cuenta el diagnóstico e indicaciones posturales del paciente. 4. Vamos a colocar el termómetro en el centro de la axila. Vamos a elevar el brazo izquierdo del paciente, colocar el termómetro y bajar el brazo. Pedirle que lo cruce para sostener el termómetro. Paso 5. Vamos a dejar colocado el termómetro debajo de la axila por un espacio de 3 a 5 minutos. 6. Vamos a pasar a hacer las anotaciones en la hoja de enfermería según corresponda. Procedimiento para la toma de la frecuencia respiratoria. 1. Debemos trasladar el equipo a la unidad del paciente. 2. Vamos a verificar los datos de identificación del paciente, asegurándonos que este sea el paciente correcto y llamarlo por su nombre. 3. Vamos a realizar el lavado de manos según la OMS. 4. Vamos a explicarle el procedimiento que le vamos a realizar al paciente, dándole toda la información correspondiente. 5.
Deberemos observar la elevación y el descenso del abdomen del paciente durante 30 segundos, luego multiplicarlo por 2 y observar. Observaremos la profundidad y el esfuerzo para respirar, la amplitud, ritmo de las respiraciones, sonido en caso de que éste se encuentre presente. Vamos a observar también la coloración del paciente. 6. Vamos a registrar la frecuencia respiratoria obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla. Observar si el ritmo y profundidad están alterados. Luego vamos a anotar la fecha y hora de la toma del procedimiento. 7. Vamos a comparar la frecuencia respiratoria con los registros anteriores. Procedimiento para la toma de frecuencia cardíaca. 1. Trasladar el equipo a la unidad del paciente. 2. Verificar datos de identificación del paciente asegurándonos de que sea el paciente correcto. 3. Lavarse las manos según la OMS. 4. Explicar el procedimiento al paciente brindándole toda la información que sea necesaria. 5. Seleccionar la arteria en que se tomará la frecuencia del pulso, ya sea la radial, temporal, facial, carotideo, humeral, femoral o pedio. 6. Colocar la yema de los dedos índice, medio y anular sobre la arteria. Suele utilizarse la arteria radial debido a que ésta está cerca de la superficie de la piel y es fácilmente accesible. 7. Presionar la arteria sobre el hueso o superficie firme de fondo para ocluir el vaso y luego liberar lentamente la presión. Presionar solamente lo necesario para percibir las pulsaciones teniendo en cuenta fuerza y ritmo. 8. Hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de enfermería. Procedimiento para la toma de presión arterial. 1. Trasladar el equipo a la unidad del paciente. 2. Verificar datos de identificación del paciente corroborando que sea el paciente correcto. 3. Lavarse las manos según lo indica la OMS. 4. Explicar el procedimiento al paciente y brindarle la información que sea necesaria. 5. Colocar al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal y descubrirle el brazo y el antebrazo. 6. Colocar el brazalete alrededor del brazo 2.5 centímetros arriba del espacio antecubital, verificando que el brazalete esté totalmente sin aire. El indicador de la presión debe marcar 0. 7. Debemos localizar el pulso braquial con la yema de los dedos, el índice y medio. 8. Colocarnos las olivas del estetoscopio en los oídos y colocar la cápsula del estetoscopio sobre la arteria braquial del brazo del paciente elegido. 9. Cerrar la válvula de la perilla insufladora del esfimomanómetro utilizando el tornillo. 10. Insuflar el brazalete hasta que el indicador de la presión marque 200 milímetros de mercurio. 11. Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo lentamente la válvula de la perilla del esfigmomanómetro y dejar salir el aire a una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio. 12. Escuchar el primer latido que corresponde a la presión sistólica. 13. Continuar disminuyendo la presión del brazalete hasta que se deje de escuchar el latido del pulso. El último latido o cambio brusco de la intensidad corresponde a la presión diastólica. 14. Desinflar por completo el brazalete y retirar el estetoscopio del sistema de toma de presión. 15. Limpiar las olivas y cápsula del estetoscopio con una toronda humedecida en solución desinfectante. 16. Registrar la frecuencia de la presión obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla, anotando la presión sistólica, diastólica y las diferencias
y la diferencial incluida de la fecha y hora del procedimiento. 17. Comparar la presión arterial con registros anteriores.